recordaré su gran amor. No olvidaré que me rescató, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz.
tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Alza tu voz. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. ¡Hey! Dios, todo es para tu gloria. 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 Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré y yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció
y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Bienvenidos, gracias por seguir conectados esta mañana, te bendecimos y acabamos de tener un tiempo de alabanza y adoración, pero también quisiera que tuviéramos un tiempo para orar. Y vaya, seguramente has estado al pendiente de las noticias, sabes de una nueva ola de rebrote, una ola de COVID que se está cerniendo sobre algunos estados de la República. Y algunos inclusive ya tuvieron que regresar su semáforo para volver a semáforo rojo. ¿Qué te parece si tomamos unos minutos para poder orar y poder pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros? El tema el día de hoy nos habla acerca de esto, pero ¿qué te parece si iniciamos? Antes de continuar con un tiempo de oración por aquellas personas que están pasando por momentos de enfermedad, aquellos que están preocupados, aquellos que el COVID ha estado golpeando a su casa y algunos han enfermado. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy tantas gracias por la oportunidad que nos das de poder llevar este mensaje hasta los hogares, mi Dios, de cada una de las personas que nos está observando el día de hoy. Pero también queremos, mi Dios, levantar una oración de favor, una oración de misericordia, porque nuestra nación sigue sufriendo los embates del coronavirus, Señor. Queremos pedirte que tengas misericordia de nuestra nación, misericordia de nuestros estados, misericordia de nuestra ciudad, mi Dios. De tal manera que la gente pueda reconocer que solamente tú eres el único a quien se puede recurrir y a quien pueden levantar su voz para ser escuchados en oración, mi Dios. Yo te doy muchas gracias por aquellas personas que aún han pasado por el momento, el trance ya de estar enfermos, la preocupación, la angustia, pero que han salido adelante, Señor, y que aún han visto milagros en medio de este proceso. Te doy muchas gracias y lo pedimos para toda la iglesia Viento de Gracia. Te pedimos que sigas guardándoles, sigas restaurando, mi Dios, a aquellos que se han enfermado y que podamos seguir constatando de tu mano poderosa en medio nuestro. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Excelente, vamos a ver este mensaje y regresamos en un momento más. Hola Viento de Gracia, es un gusto verte de nuevo. Mi nombre es Diego y me siento alegre de compartir este momento de adoración contigo, que son los diezmos y ofrendas. Déjame compartirte una palabra que se encuentra en Proverbios 3, del 9 al 10, que dice así: Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Dios nunca se fijará en la cantidad que demos o el material que tengamos. Dios se fijará en el corazón que dispongamos para darlo. Gracias por seguir siendo fieles a las ofrendas y diezmos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por seguir conectado a Viento de Gracia. El día de hoy te voy a hablar acerca de una historia de un personaje que conoces perfectamente, David. Esta historia está situada en una época en la cual él ya ha gobernado varios años sobre Israel. Todavía tiene fuerzas, todavía hay energía en su vida, en su cuerpo para seguir liderando al pueblo de Israel, pero ya han pasado varios años. Y el libro de Hebreos le describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre afín al corazón de Dios. Sin embargo, eso no dista de que David, aun cuando ya llevaba mucho tiempo de caminar con Dios, mucho tiempo al frente del pueblo de Israel, podía cometer errores, como muchos de nosotros lo podemos hacer. No importa cuánto tiempo llevemos nosotros en la iglesia o cuánto tiempo tengamos de ser llamados cristianos o de conocer a Cristo Jesús. Podemos tener malas decisiones. Y el episodio que vamos a leer el día de hoy precisamente habla de una mala decisión, pero cómo al final termina resolviéndolo David. Y quiero leerte el capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Dice así: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Recordamos y reconocemos que Satanás siempre está ahí, tratando de esperar el mejor momento para poder atacar a la persona, para poder inmiscuirse en los asuntos que no le corresponden y esperar una caída, ¿no? Y es lo que sucede. Dice que Satanás indujo a David a hacer un censo. ¿Por qué? ¿Por qué un censo tendría que ser pecaminoso? Vaya, el día de hoy no lo es. En nuestra cultura del día de hoy, hacer un censo no es pecado, al contrario, es benéfico. A través de los censos uno se da cuenta el tipo de sociedad que tenemos, qué tipo de personas hay en un determinado lugar, en una nación, etc. Los ingresos, muchas cosas. Pero en el tiempo del rey David, debemos de reconocer que David era un hombre, y aunque era llamado rey, era un hombre que había sido puesto por Dios para gobernar toda una nación. Así es que el único que podía censar al pueblo era Dios, era una instrucción dada por Dios para el rey David. Si esta no venía de parte de Dios, el asunto era pecaminoso. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una promesa a un antepasado, a Abraham. Le había dicho: si alguien puede contar a tu descendencia, podrá contar entonces la arena del mar, podrá contar las estrellas del cielo. Es incontable. Y a final de cuentas, el querer contar de parte de David a sus soldados hablaba en cierto grado de orgullo. David quería sentirse orgulloso, poderoso de lo que había logrado, no por sí mismo, sino con la ayuda de Dios. Pero hay ese grado de vanidad, el cual se siente orgulloso David, o se quería sentir orgulloso. Así es que manda a hacer este censo. Tan mal era considerado hacer un censo en esos tiempos que aún el encargado de hacerlo, el general del ejército de David, se opuso. Un hombre llamado Joab, y dice: mi señor, no es necesario. ¿Para qué vamos a agarrar afrenta en contra nuestra por hacer un censo que no nos corresponde hacer? Pero David estaba empecinado porque, como acabamos de leer, Satanás había inducido a David a hacerlo. Y bien, pasan 10 meses en los cuales Joab, el encargado, fue de
colonia en colonia, de tribu en tribu, a contar a todos los hombres. No era un censo general, no era un censo poblacional, era un censo militar. Él quería contar cuántos hombres mayores de 21 años listos para la guerra podía tener el pueblo de Israel. Y regresa, después de 10 meses, regresa con los resultados y muy a su pesar, muy de mala gana responde Joab y le dice: mi rey, estos son los resultados. Pero vamos a ver lo que dice David después de haber recibido los números. Entonces David le dijo a Dios, estoy en el versículo 8, he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. Por eso es que David es reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. No que David fuera perfecto, sino que David sabía reconocer cuando se había equivocado. Y cuando le entregan los resultados, estos son los censos, tenemos tantos hombres para la batalla, David reconoce que había actuado neciamente. Dice, he actuado como un necio y yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. Qué increíble que tú y yo, si llegamos a cometer algún pecado, algo que sabemos que ofende a Dios, qué importante es que tú y yo vayamos delante de Él y reconozcamos lo que hicimos. Hoy día, desafortunadamente, impera el orgullo, impera la vanidad, la soberbia. Yo no me puedo equivocar, yo soy perfecto, yo soy perfecta, yo hago las cosas así, asado. Pero David era un hombre que sabía reconocer lo que había hecho mal. Y va y se humilla delante de Dios. Sin embargo, debemos de entender esto. Estando en una charla con una persona me decía, esto que está sucediendo referente a la pandemia, ¿esto es castigo de Dios o qué es? Y yo le dije, la Biblia menciona acerca de castigos. ¿Dios puede castigar? Sí puede. Y ahorita vamos a leer algo. Pero también hay cosas que son actos, consecuencias de nuestros actos. Así es que una persona que sufre consecuencia de su acto no puede decir que está siendo castigado. Por ejemplo, si un chico comete adulterio o mejor dicho, comete fornicación con su novia y esta chica resulta embarazada, el que tenga un bebé no es castigo de Dios. Es consecuencia de sus actos. Entonces, tendríamos que diferenciar entre castigo y consecuencia. Pero aquí la Biblia nos va a mencionar que aunque David se arrepiente de lo que había hecho, ya Dios había dispuesto un castigo para él y, escucha bien, para el resto de la nación. Dice así el versículo 9. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David, anda y dile a David que así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. No dice entre estas 3 consecuencias, entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres tú que yo te imponga. Versículo 12 dice, elige una de estas 3 cosas, 3 años de hambre o 3 meses de persecución. 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país. Su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Dentro de lo que Dios tenía planeado ya para el pueblo de Israel, para el castigo para el pueblo de Israel, Dios extiende su manto de bondad. Dios sigue siendo misericordioso. Recuerda lo que dice el Salmo 23, el último versículo. Su favor, su gracia, su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay situaciones, ¿sí?, a nivel nacional, decisiones que se toman, que el Señor tiene que tomar manos a la obra y extender castigo. Podríamos decir como nación, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estamos sufriendo nosotros
por algo que hizo la persona a cargo. ¿Por qué vamos a sufrir nosotros como nación, como pueblo, cuando el que está a cargo es el responsable? Él tomó la decisión, él hizo esto. Pero creo que esto es algo que tenemos que entender, que el Señor no es que le agrade, pero es parte de la consecuencia de muchos actos. Por ejemplo, en estas semanas han estado muy movidas en cuanto a noticias. Específicamente hablando del Estado de México, esta semana se aprobó el poder castigar a aquellas personas que quieran hacer, lo llaman así, conversiones a personas con homosexualismo. Personas que han caído en homosexualismo, y si un ministro de culto quiere profesionalmente ejercer su oficio, puede ser castigado si esta persona inicialmente dice: yo quiero ser tratado, estoy en confusión, vivo en momentos de crisis, etc. Y si en algún momento del proceso, aunque esta persona haya asistido voluntariamente, esta persona puede decir a la mitad del proceso que está siendo tratado en contra de su voluntad, entonces pueden arrestar al ministro de culto, pueden arrestar al psicólogo, pueden arrestar a aquellas personas cuyo ministerio es rescatar al homosexual de su condición. Esa es una de las leyes que se acaba de aprobar esta semana. Siguen habiendo leyes que nos hablan acerca de que no se les puede ya tocar a los hijos en sentido de castigo. Ya no se les puede castigar, porque si los niños dicen algo ante las autoridades competentes, pueden hasta retirarle la patria potestad a los padres. Y el caso más sonado de esta semana es el caso de una declaración que hizo para un documental el Papa Francisco, que habla acerca de que los homosexuales deberían de tener el derecho civil. No se mete en su religión, no se mete en lo religioso, pero dice, deben de tener derechos civiles para reconocer los matrimonios igualitarios. Y causó un revuelo, por un lado, aunque el Vaticano no ha salido a decir nada a favor, no ha salido a desmentir nada de este documental, ni ha dado todavía una postura hasta el día de hoy. Los días pasados han sido un revuelo en cuanto a esa noticia, y todos los homosexuales, todas las personas a favor están lanzando vivas y wow, por fin la iglesia ha evolucionado, por fin muchas cosas, ¿no? Hay una algarabía en ese sentido. Y yo me pregunto, ellos son los encargados de dirigir nuestra nación, son legisladores que están encargados de dirigir nuestra nación, son las personas que toman las decisiones de dirigir nuestra nación, y aún así vamos a sufrir las consecuencias. El que se aprueben ciertas leyes, vamos a sufrir consecuencias. El que se permita o seamos permisivos en algunas cosas mientras que antes no lo era, vamos a sufrir las consecuencias. Así es que David comete un pecado, y Dios va a traer castigo sobre toda la nación. Así es que le da a escoger tres castigos, 3 opciones. Le dice, ¿cuál de estas quieres? David, dentro de todo, realmente amaba tanto a Dios como amaba a su pueblo, a su nación, y sabía que esto no era más que culpa suya. Así es que dice, 3 años de hambre, yo no creo que sea justo que mi pueblo pase por 3 años de hambre, siendo que el que tomó la decisión equivocada fui yo. Además, como rey, yo puedo seguir manteniendo mi vida sin hacer algún tipo de recorte presupuestal yo puedo seguir viviendo mi vida. Yo, en tal caso, el rey David no iba a pasar hambre. Así es que descarta el hambre. Y luego eran 3 meses de persecución y hostigamiento por parte de sus enemigos. Y también dice lo mismo. Bueno, yo como rey puedo quedarme en palacio, yo puedo quedarme
tras bambalinas y que mi ejército se la rife allá afuera, pero volvemos al mismo asunto. ¿Qué caso tiene que ellos mueran? ¿Qué caso que mis hombres más valientes arriesguen su vida, arriesguen a su familia por algo que yo hice? Y dice esta declaración, David: estoy entre la espada y la pared, pero es mejor que yo, escucha bien, es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande. Preferiblemente caigo en las manos del Señor porque Él tiene misericordia. Así es que, sin decir nada, termina diciendo que venga la peste. Porque la peste podía afectar, ya lo había dicho el profeta Gad, va a afectar a toda la población, a todos niveles. No importaba si eras una persona aristócrata, no importaba si eras una persona con mucho poder adquisitivo, si eras muy influyente, si tenías mucho dinero en el banco. Eso no iba a importar, y eso seguramente no le iba a importar al rey. Esta peste podía afectar tanto en palacio como en los graneros. Podía afectar a la familia real como a la familia más sencilla, más humilde del pueblo de Israel. Así es que David, sin decir nada, escoge esta. Dice: prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Y ahora quiero hablarte algo con respecto a lo que estamos viviendo. Las noticias nos están hablando de que estamos entrando a una segunda oleada de COVID. Tenemos que ser muy diligentes, tenemos que seguir siendo cuidadosos, tenemos que tomar las medidas necesarias para seguir cuidándonos, pero hay algo que muchas veces como cristianos hemos olvidado. Parece que todo nada más está en cuidarnos en nuestro aseo personal, en nuestro lavado de manos, en nuestros cubrebocas al momento de salir a la calle o estar rodeado de personas, etcétera, etcétera. Distanciamiento social. Pero parece que nos estamos olvidando de que tú y yo tenemos la capacidad para elevar oraciones a Dios, para poder pedir que el Señor intervenga. David decía: prefiero caer en las manos de Dios, porque su amor es muy grande. Porque Dios puede arrepentirse de lo que está haciendo. Dios puede mirar con amor a su pueblo y puede detenerlo. Y es exactamente lo que sucede. Sin leértelo más adelante en esta porción bíblica, sucede que el ángel de muerte empieza a recorrer el país entero y empieza a haber muertes aquí, muertes por allá, muertes en el norte, muertes en el sur, etcétera, todos lados. Y llega un momento en el cual el ángel de la muerte, que en ese momento era muy, muy visible, ahorita vamos a leer una porción en la cual un hombre llamado Ornán lo ve, él y sus hijos lo ven, fue muy, muy visible. Así como para algunos el coronavirus puede nada más ser una nota en la televisión, para otros ha sido algo muy visible, muy presente. Y mientras está esta peste atacando y mueren 70,000 israelitas, en México, en estos 7 meses van, por lo menos registradas hasta el día de hoy, más de 86,000 muertes en estos 7 meses. Así es que las cifras, las pérdidas son muy notorias, son muy importantes. Y David está pidiéndole al Señor que tenga misericordia, y llega el momento en el cual el ángel se tiene que presentar en la capital y empieza a atacarla. Dice así: al ver el Señor que el ángel la destruía, está hablando de Jerusalén, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. Y en ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. Hubo un momento en el cual el Señor dice: vamos a tener misericordia, detente. Versículo 16: David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba
entre la tierra y el cielo. Era algo tan visible, tan palpable. Y que estaba con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro. ¿Sabes? Creo que esta es una de las primeras cosas que manifiesta David para detener esta peste. No nada más él estaba arrepentido y lo había confesado delante de Dios, sino que hay humillación en su vida. David, yo creo que estaba con sus ropas reales. Yo creo que David traía su corona, traía su séquito. Pero aún así, al enterarse de las muertes, le llegaban boletines de un lado, le llegaban telegramas de otro y le decían, aquí ya murieron tantos, acá van tantos, acá ya se perdieron tantas familias, etc. Y el rey David, a pesar de que estaba con sus vestiduras regias, se pone un manto de luto y se humilla delante de Dios. Creo que como hijos de Dios nos ha faltado tener un tiempo y sobre todo una disposición para humillarnos delante de Dios. Estamos viendo estas noticias y las vemos desde la televisión, desde el resguardo de nuestros dispositivos, y vemos las noticias del coronavirus y decimos, qué feo está la cosa y todo, pero no estamos haciendo algo más. Y como pueblo de Dios creo que hemos sido llamados a hacer algo más, hacer y a hacer algo más. Así es que David, sin importarle la vestidura, sin importarle quién era él en ese momento, junto con los ancianos del pueblo, doblaron su rodilla y se humillaron delante de Dios. Pero eso no es todo. Versículo 17 dice, y David le dijo a Dios, Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, he actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. ¿Sabes lo que está haciendo David en este momento? David está haciendo un tipo, una figura de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la antesala. Recuerda que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya no iba a haber sacrificios más que uno solo, el de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien que no pecó en absoluto, recibió toda la ira, toda la descarga de Dios en contra de ese pecado, lo recibió Jesús, quien nunca cometió delito o pecado alguno. Todo el pecado de la humanidad, Jesús dijo, aquí está. Voy a derramar mi sangre. Padre, descarga tu ira sobre mí. Y la sangre de Cristo Jesús que fue derramada para que tú y yo podamos ahora ser limpios cuando lo confesamos con nuestros labios y lo creemos en nuestro corazón. Así es que David está siendo una figura de Cristo Jesús muchos años antes. Está diciendo, en este caso, él sí tuvo la culpa y dice, Señor, yo tuve la culpa, castígame a mí, castiga a mi familia, pero a estas ovejas, no le llama a su pueblo, no le llama a su nación, le llama estas ovejas. Y recuerda que el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Y David está diciendo, por favor, ten misericordia de estas ovejas. Castígame a mí, hiéreme a mí o a mi familia, pero no toques a estas ovejas. Y aquí debemos de ver el corazón de David. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender, porque nuestra nación requiere de hombres y de mujeres que se interpongan entre la ira del cielo y el pecado de la tierra. De hecho, vamos a leer por favor el libro de Ezequiel. Acompáñame a Ezequiel capítulo 22.
Versículo 30 dice, yo he buscado entre ellos, ¿entre quiénes? Entre mi pueblo, a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya. Y fíjate, esta fatídica respuesta es, y no lo he hallado. Dios dice, estoy buscando a alguien que se interponga. Ahora, no se va a interponer como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No va a dar su vida. Va a interponerse en oración. Lo que Dios está buscando es a personas que nos interpongamos entre la ira del cielo y la consecuencia en la tierra. Y que lo hagamos a través de la oración. No soy de redes sociales, no soy de escribir mucho en redes sociales, pero me daban unas ganas inmensas después de ver la publicación donde en todas las noticias, fue de 8 columnas, la noticia del Papa Francisco, sugiriendo mencionando que sería bueno que todos los homosexuales tuviesen ya ese derecho. Y yo iba a escribir y todavía nos seguimos preocupando de si el coronavirus es o no juicio. Todavía tenemos dudas y queremos que así salgamos adelante. La verdad es que el pueblo, la nación, está recibiendo las consecuencias de las malas decisiones de los encargados de legislar. Creo que no se va a detener esto a menos que los hijos de Dios nos levantemos y nos levantemos a orar, nos levantemos a interceder, nos levantemos a alzar la voz para aquello que se está legislando a favor. Nosotros intervengamos y digamos, no, esto es incorrecto. Hace un momento, antes de hacer esta grabación, estaba leyendo de que varias parejas recibieron en adopción después de este tiempo de pandemia. Y 2 de ellas eran parejas igualitarias, ¿no? Que les llaman así, homosexuales. Entonces dijimos, Dios mío, esto cada vez se pone más difícil, esto cada vez es peor. Así es que debemos de ser muy sabios para cómo levantamos nosotros entonces un clamor para que el Señor intervenga, para que detenga lo que esté sucediendo. Date cuenta que en Europa la ola de COVID está golpeando más fuerte que nunca. Alemania está recibiendo en un solo día el doble de contagiados que su máximo histórico en la primera oleada, el día de hoy que estamos transmitiendo. Así es que vemos situaciones muy complicadas en el mundo entero, y esto tiene que ver en mucho por las decisiones que se están tomando en los altos mandos. Pero vamos a ver lo que David está a punto de hacer. Entonces el ángel del Señor, estoy en el versículo 18, le dijo a Gad, dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán, el Jebuseo. Y David se puso en camino, y conforme a la palabra de Gad que Gad le dio en nombre del Señor, Ornán se encontraba trillando, y al mirar hacia atrás vio al ángel. Los 4 hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Vio que el ángel de muerte con su espada desenvainada estaba en su campo. Imagínate qué difícil. Yo sé que algunos de ustedes han pasado ya por esta situación en la cual han visto cómo el ángel de muerte ha tocado a las puertas de su casa. Algunos en esta temporada lo están viendo con respecto al coronavirus. Ahí está el ángel de muerte y ha tocado a la puerta de la familia. Entonces, imagínate lo que siente Ornán después de saber que han muerto 70,000 israelitas. Y el ángel está ahora en su terreno con la espada desenvainada. Así es que llega David y versículo 22 dice, David le dijo, véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo.
Hoy día tú y yo no tenemos que hacer ningún altar de piedra. Hoy día tú y yo no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio. Ornán le dijo, por favor, tome a los bueyes, se los regalo, es suyo. Mire que el ángel de muerte está aquí atrás. Haga lo que tenga que hacer. Pero David dice, no voy a dar nada que no me cueste. No voy a ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste absolutamente nada. Y aquí quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Qué crees tú que nos debe de costar este altar para pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestra nación? A lo mejor te tiene que costar que dejes o que apagues algunas cosas que están haciendo ruido, que cierres la puerta y te quedes en intimidad por algún tiempo, que dejes de hacer algunas actividades que tú ahorita estás considerando esenciales o que simplemente son distractores para que puedas levantar un altar de oración a Dios. Algunos tendrán que sacrificar a aquellos que consideran un placer, que les gusta y que, como vimos en el censo, parece inofensivo, pero no lo es. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que matar ese sacrificio para dárselo, para ponerlo en el altar y dárselo al Señor. Algunos su tiempo, algunos otros aspectos, algunos en economía, no lo sé. Dios estará hablando a cada uno de ustedes. Lo que sí quiero mencionarte es que David dice, no voy a ofrecerle nada al Señor que nada me esté costando. ¿Te cuesta levantarte en la mañana más temprano, 10, 15 minutos más temprano antes de ir a tu trabajo para orar? Ese es tu altar. ¿Te cuesta llegar en la tarde a casa y apartar todo lo que se tiene que hacer o las actividades para sentarte a leer la escritura y dejar que Dios te hable? Eso es un sacrificio. Hay personas que les cuesta, ¿sí? Tener una comunión con Dios ahorita más que nunca. Esto es un altar que tenemos que levantar tú y yo. Y sabes, cuando un pueblo, imagínate, David lo hace y dice la escritura que Dios lo escuchó y detuvo al ángel, y no nada más lo detuvo, sino que dice, envaina nuevamente tu espada. O sea, ha terminado tu labor aquí. ¿Te imaginas que como pueblo cristiano, como pueblo de Dios, nos levantemos a orar, a pedir por nuestra nación, a pedir por nuestros dirigentes, en lugar de estarles criticando, en lugar de estarles señalando, estemos pidiendo por él, por las decisiones que tiene que tomar, por los legisladores, la Cámara de Diputados, senadores, por aquellos que están en influencia en nuestro país? ¿Te imaginas lo que sucedería si el pueblo de Dios se levanta y lucha? Ezequiel nos decía, he estado buscando quién pueda hacer esto y no lo he encontrado. Podremos decir, aquí Señor, aquí puedes encontrar a uno. Aquí me puedes encontrar, aquí podemos, Señor, manifestar nuestra pasión por ti, nuestro amor por ti. Y sabes, en los tiempos que estamos leyendo de David, tenía que haber un derramamiento de sangre. El día de hoy no es así. El día de hoy ya nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo no muramos, para que tú y yo tengamos vida eterna, para que nuestros pecados fueran borrados y para que cuando acudimos ante el trono de la gracia por ser llamados hijos de Dios, tenemos cabida, nuestras oraciones tienen cabida y Dios responde. ¿Qué te parece si terminamos este tiempo orando? Como lo he mencionado, por nuestros líderes, orando para que el Señor tenga misericordia y detenga a ese virus que está invadiendo, esa peste que está invadiendo nuestra nación, pero las demás naciones también, y pedirle al Señor que tenga misericordia y que al igual que David podamos decir, es mejor estar en tus manos, es mejor caer en tus manos, porque tú eres grande en amor.
a seguir viviendo una vida egoísta, orgullosa, independiente de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Padre, yo en esta mañana te doy gracias. Gracias porque efectivamente a lo largo de esta temporada hemos podido constatar tu gran y extenso amor para con tu pueblo, Señor. Eres grande, eres misericordioso, eres amoroso con quienes te buscan, mi Dios. Pero esta hora queremos pedirte que tengas misericordia de nuestra nación. Que se detenga este virus que está afectando, que está atacando a todo el país en todos los niveles conocidos, mi Dios. Declaramos de tu presencia, declaramos sanidad, declaramos vida en lugar de muerte, Señor. Declaramos sanidad en lugar de enfermedad. Declaramos de tu presencia llena de paz en lugar de caos y tormenta, mi Dios. Queremos que tú puedas intervenir en nuestras vidas, que tú puedas seguir obrando a nuestro favor, mi Dios. Pero también queremos humillarnos delante de ti. Al igual que David, algunos de nuestros dirigentes han estado tomando decisiones equivocadas, han estado tomando y haciendo leyes que están contraponiéndose con tu palabra, con la ley eterna, mi Dios. Y como dice tu palabra, están llamando a lo que es malo, le están llamando bueno y viceversa. Aquellas cosas que son buenas, las están llamando malas. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nuestro presidente, que sigas dirigiendo sus pasos, que hables, mi Dios, que redargullas, que muestres tu amor, Señor, para con él, que des sabiduría para saber gobernar nuestra nación. Pero también te pedimos por los legisladores, por las personas al mando, personas que toman las decisiones económicas, sociales, culturales de nuestro país, todo lo que nos afecta. Señor, que tu espíritu les esté redarguyendo, que les hable, mi Dios, y que algunas de las leyes que se han estado aprobando, que sabemos que encienden tu ira, puedan ser revertidas por el poder de la oración y de una comunidad humillada delante de ti. Oramos por aquellas familias que han perdido también a un miembro o varios miembros de su familia a causa del coronavirus. Te pedimos que les abraces. Te pedimos que mandes a personas alrededor que les pueda hablar de ti, que les pueda hablar de nuestro Señor Jesucristo y que estas personas rindan su vida a ti, Señor. Oramos por aquellas personas que el día de hoy han dado positivo o están internados en los hospitales. Oramos por los que están en la línea de batalla, Señor, como los doctores, enfermeras, todo el equipo que trabaja en los hospitales. Oramos por ellos. Y Señor, que tengas misericordia, y que les permitas a aquellas personas que están contagiadas el día de hoy rendir su vida hacia ti. Te pedimos perdón como nación. Hemos sido idólatras, hemos sido una nación violenta, Señor. Nuestras manos están manchadas de sangre. Nuestras palabras, Señor, están llenas de perversidad. Nuestro corazón, se han vaciado los valores y están metiéndose en nuestro corazón cosas que no son las que provienen de tu corazón, mi Dios. Perdónanos y ten misericordia. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, sabiendo que tú eres grande en amor y misericordia para con tu pueblo. Amén y amén. Pues espero que continúes este tiempo en casa, que puedas apartar un momento, un lugar, puedas poner un poco de música y seguir adorando a Dios y seguir intercediendo. Y gracias porque como pastor de Viento de Gracia sé que has estado orando por mí, por mi esposa. Gracias porque este tiempo el Señor nos ha guardado. Ninguno estamos exentos
de poder enfermarnos. Pero gracias porque tus oraciones se ven reflejadas en nuestra salud y se ven reflejadas también en el trabajo al cual el Señor nos ha llamado a hacer. Te bendecimos, declaramos sobre tu vida provisión, abundancia, declaramos sanidad, declaramos fortaleza espiritual, anímica, física también, y que la presencia del Señor esté contigo todos los días de tu vida. Nos vemos pronto. Hasta luego.